Nosotros, nuestra segunda invitada de esta tarde, Carolyn Ávila, académica e investigadora, también comunicación política y catedrática universitaria. Bienvenida, Carolyn, acá a 24/7. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, Un sí, saludo primero desde Cuenca. una lectura rápida de todo lo que ha venido pasando en los últimos días y cómo esto está haciendo que el país se vea, ¿no?, ante las relaciones internacionales. Bueno, es una preocupación, sobre todo por el rechazo generalizado de los distintos gobiernos, indistinto de su signo ideológico, Ujú. indistinto también de la región geográfica, que han rechazado, insisto, el gesto que ha tenido el Ecuador con el hermano país mexicano, y esto preocupa sobremanera, sobre todo en el concierto internacional. Eh, el hecho de no respetar convenios que han sido instituciones planteadas a nivel internacional, como el Convenio de Viena, convenios que además el mismo país, que es el Ecuador, ha sido respetuoso, que ha ratificado su valor de manera clara el 2 de abril pasado en expresiones en Naciones Unidas y que en este momento, dadas las circunstancias internas, particularmente electorales, se Ujú. atreve a dejar de lado, ¿no? La premisa, a partir de los discursos que tanto el secretario de Comunicación como el mismo presidente el día de hoy han hecho público, es que el Ecuador sepa que en ningún momento este gobierno va a permitir la impunidad. Ujú. Este es sumamente interesante porque si ese fuera el caso, por ejemplo, en Argentina está uno de los buscados por el país de apellido Luque Lecaro, Hernán Luque Lecaro, que está pidiéndose precisamente su presencia, llamado por la justicia. Entonces se esperaría que se envíe un piquete de policías de la misma manera como fue enviado un piquete de policías para la embajada mexicana, ¿no es cierto? Con la misma agilidad, con la misma consistencia, debería ser enviado ese mismo piquete de policías a Argentina para ubicarlo, ¿no es cierto? Porque si esa es la premisa, cueste lo que cueste, no quede nadie en impunidad, esa debería ser la lógica. De igual forma, en la administración de Novoa se perdió la no presencia, como así fue planteado, ¿no es cierto? De Fico, ¿no es cierto? No hay, no se lo encuentra y hasta el día de ahora, de hoy, no sabemos nada de quién es el cabecilla de una de las bandas narcotraficantes más importantes. Y lo mismo Colón Pico, que es el otro de los cabecillas, no se tiene conocimientos. Entonces, si esa es la premisa del señor presidente, que me parece sumamente interesante, hay que tener consistencia en estas afirmaciones y no solamente aprovechar una coyuntura que le es absolutamente funcional para un proceso electoral a puertas que tiene este momento el país, que es el 21 de abril, la consulta popular. Y justamente Entonces, eso sí es refiriéndonos una a la verdad. consulta popular, esta situación que está atravesando el Ecuador, en la que algunos ecuatorianos la aceptan, otras no, ¿cree que podría influir en los resultados del 21 de abril? Bueno, en este país es un poco difícil tener una respuesta tan temprana porque por el un lado está la preocupación internacional que es de interés sobre todo de un sector de la población y sin duda de los medios de comunicación y ciertos estratos geopolíticos y socioeconómicos que tienen estas preocupaciones y estos intereses, pero no necesariamente es del interés de la mayoría de la población que tienen dos preocupaciones principales. Una es la inseguridad y el otro es la economía, Ujú. la producción y el empleo. Entonces, en ese contexto, por supuesto que mirar, por ejemplo, en materia de seguridad y asociar con ello el trabajo que está haciendo la Fiscalía, que con su última agenda puesta en la conversación pública, ¿no es cierto?, que está muy asociada con la impunidad, diremos así, ver las imágenes del ex vicepresidente Jorge Glass, quien está siendo reclamado por las entidades de la justicia local, ¿cierto? Ujú. De camino a la cárcel de máxima seguridad llamada por todos nosotros como La Roca, ¿cierto? Son imágenes que han tenido acogida en un segmento de la población, que es básicamente la razón por la cual
electoralmente le es funcional este tipo de decisiones al gobierno. Por eso la expresión cueste lo que cueste. Claro. En este caso le cuesta esfumar la imagen internacional. Y mire usted la coincidencia en este sentido. Una de las preguntas de la consulta popular está indicando que le pide, digamos, al pueblo ecuatoriano que autorice Ujú. en este caso al país, ¿no es cierto?, ceder parte de sus permisos de soberanía, ¿no es cierto?, para permitir que otros organismos sancionen, hagan una suerte de arbitraje internacional para dirimir sobre discusiones en términos de inversiones que vengan desde el exterior. Claro. ¿Cómo va a confiar el inversionista extranjero en colocar su dinerito en el Ecuador, en hacer transacciones, negocios en el Ecuador, si es que no hemos sido capaces de respetar toda una institución como ha sido el Convenio de Viena y de qué manera les garantizamos respetar, por ejemplo, esto que se podría afirmar de ganar el sí en la consulta popular? Ese precisamente es lo que está en juego, ¿no? El prestigio, la seriedad del país en el respeto de una norma internacional, de un amparo legal que se supone que deberíamos ser serios, ¿no? Como nación, como Claro. Estado. Creo que eso no estamos demostrando bien. Sin embargo, la imagen de Glass en todos los medios de comunicación el día de ayer ha sido parte de este eco, de esta caja de resonancia que necesitaba el gobierno, y hoy día la expresión, ¿no es cierto?, de no permitir impunidad, cueste lo que cueste, también puede tener cierta resonancia, cierta acogida. En este país se vive el día a día, ¿no? Y Ujú. hasta ahora este tipo de jugadas ha tenido, al menos en la conversación digital, un 60% de favorabilidad. Falta ver lo que sucede en los próximos días. Claro. Falta ver, por ejemplo, cuál es la reacción de la sociedad cuando comience a entender hasta dónde se extienden los daños en la imagen internacional, cuando comience a entender, por ejemplo, si las actitudes gubernamentales que en materia internacional se han mostrado pueden tener ciertos, digamos, efectos en política nacional, Ujú. si es que, por ejemplo, ya una vez presentada la campaña, tiene cierta coherencia con estos relatos de gestión gubernamental, y también falta ver cuándo la campaña del no comience a hacerse efectiva. Es Claro que decir, sí. creo que faltan 2 semanas como para poder entender si es que hay o no un correlato de estas acciones en los votantes. Y ahora, ¿cuál hubiese sido, en su perspectiva, en el caso de que la situación hubiese sido otra? En el caso, se dice que los militares entran a la embajada porque había este riesgo de que el ex vicepresidente se llegue a escapar de la embajada. ¿Qué pasaba si los militares no Uh ingresaban -huh. y Jorge Glass se escapaba del país? ¿Cuál hubiese sido la perspectiva del Claro. gobierno y cómo hubiese sido la imagen del gobierno? El peor escenario hubiese sido perder la consulta popular. Ujú. Ujú. Ahora, era claro que venía con una tendencia a la baja, Ujú. que estaban preocupados por los números, es decir, que probablemente perdía con o sin Glass esa consulta popular. Entonces, el peor escenario hubiese sido ese en términos políticos. Ujú. Y el desafío aquí es, ¿cómo debe actuar un gobierno? ¿En función de resultados electorales o en función de políticas de Estado, políticas de largo aliento, de necesidades gubernamentales de largo aliento? Ujú. ¿Cuál debería ser la actitud de un presidente? Esa es la pregunta y ese es el cuestionamiento. Ese cueste lo que cueste, a propósito de Ujú. la línea que hoy se vuelve frase de efecto, es sumamente interesante para el análisis de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué tipo de gobernante al final del día es el que está en este momento tomando decisiones en Carondelet? Cuando además, como lo han dicho sus asesores más directos, Roberto Isurieta y Gabriela Sommerfield, Ujú. esta decisión no fue tomada en consultas con Cancillería. Claro. Lo dijo la canciller, la Ujú. tomó el presidente. Esta decisión no fue tomada pensando en función del relato comunicacional en términos amplios. Claro. Lo dijo el secretario de Comunicación. Ujú. Entonces, si no se mira en función de la política internacional, si no se mira en función de la política comunicacional macro,
¿Qué es lo que queda? Básicamente me parece que lo que queda es la política electoral, que no está en la línea de Roberto Isurieta y que no está en la línea de la canciller Claro. Sommerfeld. Y ahora, justamente la actitud que toma el gobierno y en este caso el presidente Daniel Noboa, casi no se lo ha sentido después de toda la situación que se ha venido pasando. Por ahí ha tenido ciertos pronunciamientos en diferentes eventos, pero no ha habido una declaración como tal. Esto de aquí es algo que se ve bien, se ve mal, porque creo que a muchos también genera intriga de que él no se haya pronunciado oficialmente ante la situación que se está atravesando con México. Bueno, él normalmente no hace esos pronunciamientos, ¿no? No es un actor político de fuerte presencia en los medios de comunicación y eso nos ha demostrado desde el primer momento en que su participación en el concierto público se ha hecho presente, se ha hecho manifiesto. Y más bien lo que ha trabajado es a partir ya sea de sus espacios en TikTok, ¿no? De sus pequeños trends que publica, diremos, y también de sus pequeños discursos en los que muy cortitos, sin complicarse mucho, además facilita muy bien la edición en TikTok, hace que puedan hacerse manifiestos sus visiones, sus perspectivas. No ha sido un presidente que tenga esta tendencia a la que hemos estado más acostumbrados en este país y sin embargo no, por eso no quiere decir que no esté en contacto o en comunicación con la gente, ¿no? Lo que hace más bien es uso de otras vocerías y esas otras vocerías se encargan de extender y darle más hilo a la conversación. Una de ellas, por ejemplo, en este caso muy puntual, ha sido la canciller y por el otro lado también el secretario de comunicación. Ha extrañado por la temática, porque está hablando de impunidad, que no se manifieste en estos casos la ministra del Interior. Entendemos que por su condición de nacionalidad mexicana está muy comprometida ella misma en sus afectos, me imagino, por supuesto, y también no quiere hacer un ruido comunicacional y que por eso no se haya pronunciado. Pero el gobierno por lo general tiene una política comunicacional distinta a la de la personalización en la vocería, porque el mismo presidente así se ha manifestado, ¿no? Que él habla poco, pero espera. Claro que sí. Doctora, con nosotros se encuentra mi compañera Marta González, que tiene una pregunta para usted. Marta, adelante. Doctora Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros en la pantalla de 24/7. Aquí compartiendo este espacio con Emilia. Estaba escuchando atentamente la entrevista y entre algunos de sus comentarios, y por supuesto basados en toda su experiencia y sus conocimientos, básicamente quisiera regresar por un segundo a una situación que usted manifestó, en donde comparábamos de alguna manera, o mencionábamos más bien, a una de estas personas que están siendo vinculadas a unos casos de corrupción, otros, y que están en otros países, puntualmente el señor Luque, que se encuentra en Argentina hasta donde sabemos. Entonces, esta persona, usted mencionaba que debía ser tratada de la misma manera, es decir, que el piquete se traslade, que esté yendo a este lugar, en fin. Pero ahí es donde va la pregunta, precisamente, doctora. ¿Estamos hablando de situaciones parecidas? Creería que no. Quisiera saber su opinión, porque estamos hablando de un ex vicepresidente que ya estaba condenado, que tiene que pagar N años de cárcel y que tenemos una historia ya de otras personas que también pertenecieron al mismo partido político que de alguna manera también utilizaron esta forma, por llamarlo de alguna manera, de salir del país. Entonces, sí creo que existía dentro de la inteligencia que lógicamente maneja ya un gobierno a otros niveles, en donde la información tiene que haber sido pues de una fuente que no se podía discutir y que efectivamente teníamos ya una inminente fuga de un vicepresidente que hubiese sido algo atroz desde la perspectiva de un gobierno que hoy toma control sobre un país que tenía estas dudas que ya hay una historia. Entonces, desde su perspectiva nuevamente, ya dejando a un lado estas comparaciones, ¿realmente qué faltó? ¿Una campaña de comunicación previa tal vez, ya dejando a un lado la inteligencia que se necesita para estos casos y evitarlo, para que el mundo entero sepa lo que está pasando y que teníamos esta grave situación y que había que hacer algo? Desde el punto de vista diplomático, complicado; desde el punto de vista estratégico y de inteligencia, mucho más aún todavía. Claro. Entonces, digamos, estuvo lo que pasa desde su perspectiva. Es que, Berta, bien, mal, ¿qué faltó? Lo que sucede, Marta, es que cuando a mí me dicen
Cuando a mí me dicen, ¿qué sucedería si se escapaba Glass, ¿no? O el caso de Duarte, ¿no? María de los Ángeles Duarte. ¿Qué sucede si se escapaba Duarte? ¿Qué sucede si, no? Cualquier cosa puede suceder. Lo que no puede suceder es que violentes normativa internacional. Eso es la premisa inicial, ¿ya? Sí, puedes ganarte, por supuesto que te puedes ganar el rechazo de la opinión pública. Eso va a pasar. Y eso es consciente este gobierno. Ayer estábamos precisamente en una conversación con Anita Galarza, con Gustavo Isch, y Carlos Rojas le hizo exactamente la misma pregunta. Y la conclusión que llegaron era que iban a perder la consulta y que, por supuesto, toda la opinión pública le iba a molestar, diremos, ¿no es cierto?, al presidente por no haber actuado, ¿sí? El tema aquí es, ¿vale la pena saltarse la normativa internacional? Esas son las decisiones difíciles que tiene que tomar un mandatario. Correcto. Ahora, si el mandatario actúa en función de la opinión pública, sucede lo que sucedió el viernes. Si el mandatario actúa en función del Estado, sucede otro tipo de escenario. Por ejemplo, ¿pueden o no pueden revisar vehículos? ¿Pueden o no pueden dar salvoconductos? ¿Pueden o no pueden otorgar asilos? ¿Pueden o no pueden agotar todos los recursos de la vía diplomática? Le pongo uno que no debió actuar, por ejemplo, y que hasta Arturo Moscoso, que es muy en la línea de la derecha, el día de ayer en la noche planteó. ¿Fue una exageración declarar persona non grata a la embajadora de México? Por supuesto que sí. Al declararle persona non grata, ¿qué le toca a Raquel Sarur hacer? Salir del país. Cuando una persona, una embajadora, le toca salir, se acelera el proceso de asilo. La embajadora no estaba en la línea del asilo, estaba más bien todavía en un proceso de investigación, estaba preocupada, en fin, estaban todavía dándole largas, si tú quieres, para decirlo en términos coloquiales. Pero la exageración de la reacción presidencial, de alguna manera, gatilla todo este escenario. ¿Pero le beneficia? Claro que le beneficia, porque la foto del día de ayer en todos los medios de comunicación, la conversación del día de ayer en todo el sistema digital, ¿cuál fue? Glass está en la cárcel. La impunidad no se permite, cueste lo que cueste. Poder hoy día el presidente Daniel Noboa dar esa línea en el evento que tuvo con el argumento de lo que pasó en la Embajada de México, le vale este momento una nueva plataforma a la consulta popular que se le estaba cayendo. Correcto. Ahora, Entonces, esto es tomar una decisión en función de la opinión pública. Doctora, entonces en este caso... Buena parte de quienes nos están escuchando, solo termino la idea, buena parte de los que nos están escuchando estarán de acuerdo. ¿Cuál es la preocupación que yo pongo en la mesa? ¿Hasta qué punto vale la pena correr la imagen y el prestigio institucional, poner en riesgo todos estos elementos en el concierto internacional a cuenta de una consulta popular que nos cuesta $60 millones, que no es la solución a nuestra problemática de seguridad, lamentablemente, y que probablemente se pudo haber resuelto con otro tipo de mecanismos? Y que, espéreme un ratito, una de las preguntas, justamente aquella en donde estamos entregando el permiso para que desde lo internacional vamos a aceptar, mire lo que estamos diciendo, vamos a aceptar que jueces internacionales nos digan a nosotros cómo debemos operar cuando no estemos de acuerdo en las disposiciones que nos digan, ¿no es cierto?, aquí cuando vengan a hacer inversiones internacionales. Estamos diciéndole, vamos a aceptar lo que a nivel internacional nos diga. Pero justo estamos haciendo lo contrario hace 3 días atrás. Doctora, y es el gobierno el que le dio exactamente la gana de hacerlo. Doctora, entonces, permítame. No ser coherente. Permítame, claro, de acuerdo a su perspectiva, por supuesto, y en base a su expertise, decimos, es correcto, de alguna manera, pensar desde el punto de vista comunicacional
que efectivamente aquí han habido varias acciones, pero al final del día termina siendo un tema de gobernabilidad y, como usted bien dice, el presidente es la persona que toma esa responsabilidad y estamos viviéndolas y pues bueno, tendremos que ver cómo avanzan. El tema lógicamente tendrá que ser tratado a nivel diplomático de las más altas esferas. Ahora, la última pregunta y lo más breve, doctora, en términos de las consecuencias, como bien decía usted, digamos, ¿cuáles son esas sanciones? El peor de los escenarios, porque hoy estamos viendo que efectivamente estaremos en la palestra, vamos a comentar, se va a hablar muchísimo a nivel mundial sobre esto que ha ocurrido, pero al final del día en Ecuador estamos acá y como última reflexión, sí me preocupa, y esto es a nivel personal y quisiera consultarle a usted también, doctora, ¿cómo se puede entender ecuatorianos al fin que estén pidiendo sanciones para el país? Eso es algo que quisiera que usted me lo comente desde su punto de vista. ¿Cuál es mi peor escenario? Mi peor escenario es que al final se gane la consulta y no se haga nada en seguridad. Mi peor escenario es que terminemos al final con una, entre comillas, victoria política y que sigamos contando muertos porque se haya vendido una solución como una panacea, Pero doctora, sin no, que perdóneme, lamentablemente sea me una refiero solución. Ese es mi a peor las escenario. consecuencias internacionales sobre la acción, a eso me estoy refiriendo, no el tema de la consulta, que eso con mucho gusto en otro momento lo podremos tratar a profundidad, que es sin duda muy interesante, precisamente para que las personas cuando Sí. se acerquen a votar lo hagan conscientemente, por el bien del país. Pero el punto es hoy las consecuencias internacionales desde el punto de vista diplomático, hoy por hoy, peor de los escenarios. Si yo tuviera un título en relaciones internacionales o en comercio exterior, con todo gusto le puedo responder, pero mi PhD es en comunicación. Entonces, mi análisis solamente le puedo entregar a partir de la comunicación y ya se lo entregué. Es decir, la perspectiva que puedo ofrecer es que la percepción en el concierto internacional es que el Ecuador no es un país serio. Y al no ser un país serio, tampoco vamos a ser atractivos para poder tener inversión internacional. Y este capítulo en materia de recursos, de capacidad de captar recursos, es gravísimo. Le pongo un segundo ejemplo y muy breve. En este momento se encuentra el Fondo Monetario Internacional haciendo una visita al país y una de las aristas que evalúa es precisamente nuestra capacidad de mantenernos calmados, tranquilos, que tengamos esta tranquilidad y estabilidad económica para poder producir y a su vez frente a eso medir nuestra capacidad de endeudamiento. Le pregunto a usted, Martita, ¿qué capacidad de endeudamiento vamos a tener si no somos capaces de respetar ni nuestros propios compromisos internacionales? ¿Qué garantía tiene entonces el Fondo Monetario Internacional? Interesante observación, doctora. Con muchísimo gusto estaremos, ojalá, compartiendo más espacios con ustedes para informar a nuestros televidentes y todos puedan tener un amplio criterio. Muchísimas gracias.